La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Me da mucho gusto saludarle, bienvenido, esto es Cara a Cara, yo soy Pablo Latapí y este es el programa de diálogo aquí en Zona 3, un programa que nos da mucho gusto porque siempre tenemos distinguidísimos visitantes y es un espacio que comparto con mucho gusto con el periodista, compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Estimado Pablo, fíjate que la impresión que tengo, o cuando menos de lo que he leído, pocas instituciones de enseñanza superior han aportado tanto a la cultura, a la educación. Ya la especialización es otra cosa, pero como el Seminario Diocesano del Señor San José, que se llama el Seminario de Guadalajara, y hoy, pues oye, yo creo que el rector nos va a decir cosas interesantes, Pablo. No, pues cómo no, y precisamente, Marcos, además yo me declaro como un profundo ignorante, conocemos muchos sacerdotes diocesanos, sacerdotes egresados del seminario, conocido coloquialmente como el Seminario Mayor de Guadalajara a nivel nacional, incluso a nivel mundial, porque es un referente. Sin embargo, pues mucha ignorancia de lo que es el proceso de formación de sacerdotes, cómo andan las vocaciones, hay menos jóvenes que aspiren a ser sacerdotes, hay quienes entran simplemente a estudiar, ¿no? Una formación no necesariamente para ser sacerdotes, hay quienes sí llegan con toda la vocación del mundo y con la convicción de ser sacerdotes, hay quienes se quedan en el camino, cuáles son las razones de que se queden en el camino, qué pasa cuando termina, en fin, son muchas dudas que tienen que ver precisamente con la vida y la formación de los sacerdotes, y por eso nos da mucho gusto recibir hoy aquí en Cara a Cara a José Guadalupe Miranda Martínez, vicerrector del Seminario Diocesano del Señor San José en Guadalajara, este seminario que está en Chapalita, todos lo conocemos. Padre, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias por su invitación y aquí estamos a sus órdenes. Bien, pues ¿por dónde empezamos? Es un seminario, ¿te parece, Marcos, si empezamos un poco por la historia? Sí, porque no. Tiene más de 300 años, casi 320 años, y esto lo convierte en corríjanos, padre, uno de los seminarios mayores, pues más longevos, más antiguos, no solo en México, sino en América Latina. Así es, aunque los seminarios debieron haber surgido inmediatamente después del Concilio de Trento, por cuestiones de entonces, situaciones especiales, su aparición fue un poquito tardía. Sin embargo, el de Guadalajara surgió ya a finales del siglo XVII. ¿Cómo surge? 1696, hay la disposición de Trento de formar sacerdotes, se decía entonces, en ciencia y en virtud, para atender a las necesidades del pueblo de Dios, y sobre todo buscar que fueran buenos pastores, a raíz de toda la experiencia que había después de la guerra de reforma y de todas estas situaciones de conflicto, de depuración, de reforma en la iglesia. Y Trento respondió a esas exigencias. O sea, ¿ella es el Papa el que les dice, señores, hay que organizarnos y fundar seminarios? Sí, viene directamente de los pontífices que están durante la celebración del Concilio de Trento, que tiene una duración como de 15 años por los altibajos de la situación de entonces. Y se ve la necesidad de fundar seminarios y se recomienda que cada diócesis forme su propio seminario. Así es, sí. Entonces se vio la necesidad de crear aquí en Guadalajara su propio seminario. Entonces en México eran pocas las diócesis, pero ya Guadalajara era una diócesis bien consolidada. Se había creado en a mediados del siglo XVI, 1547, si no me equivoco. ¿Dónde nace físicamente el seminario? El seminario de Guadalajara. El seminario de Guadalajara, el edificio original, la sede original, un poco improvisada, donde actualmente está la rotonda de los jaliscienses ilustres. Ahí había un edificio. Ahí había un edificio que se creó, o más bien que se tomó, porque ya el edificio que se va a crear ex profeso va a ser lo que actualmente es el Museo Regional, que está por el Liceo e Independencia. Este fue el primer seminario ya constituido como tal. Empezó a funcionar a principios del 1700. Sí. Se buscaba entonces que los seminarios quedaran lo más cerca de la catedral. ¿Contra esquina?
contraesquina, entonces sí, porque siempre había esa tradición que los obispos eran los responsables directos de la formación de su presbiterio. Y buscaban la forma, si no vivían en el seminario, lo más cerca que se pudiera. El seminario entonces al obispo de entonces le quedaba muy cerca, nada más la plazoleta, la rotonda de los jaliscienses ilustres, porque el palacio episcopal estaba donde actualmente se encuentra el palacio municipal. Entonces sí había una cercanía donde residía el obispo, donde desempeñaba sus funciones y donde tenía su seminario y seguramente hacía presencia. ¿Y cuándo se cambian a Chapalita? Digo, me imagino que hubo varios edificios sí, en el transcurso de esos 300 años, pero ¿cuándo se cambian a Chapalita, porque es un gran seminario? Sí, no, es que la historia del seminario ha sido muy accidentada y básicamente corresponde a la historia de México, que también ha sido una historia muy accidentada. Política, ¿no? Sí, cuando Hidalgo hizo su entrada aquí en finales de 1810, en noviembre de 1810, el seminario se convierte en el cuartel de las tropas de Hidalgo. Esto quiere decir que el seminario suspende sus funciones. Después las retoma con mucha fuerza en esa misma planta, en esa misma sede. Y dura hasta el 1867 cuando es expropiado definitivamente y todo cambia, la sede. Durante la reforma. Durante la reforma, sí, durante la reforma y luego después ya con el triunfo. El edificio pasa a ser propiedad del gobierno. ¿Y qué pasa con los sacerdotes que se estaban formando y los que estaban formando sacerdotes en el seminario? Sí, los sacerdotes continúan formándose en casas improvisadas, domicilios improvisados. Clandestinamente. Un tiempo clandestinamente, ya después abiertamente. Todavía en tiempo de Juárez estuvieron formando clandestinamente y estuvo funcionando en esa manera. Ya después viene un periodo de paz, de tranquilidad, y de hecho el seminario se vuelve a recuperar en tiempo de don Porfirio. De tal manera que ya en tiempo de don Porfirio se construye otra planta magnífica del seminario, lo que durante muchos años ocupó la sede de la 15ª zona militar, y actualmente es el Museo Arqueológico de Occidente, creo que es el título que actualmente tiene. Ahí ese edificio duró como sede del seminario pocos años, de 1902 hasta 1914, cuando la entrada de los obregonistas, el 8 de julio, fueron expropiados todos los bienes de la iglesia, y ese edificio fue ocupado por los militares y se convirtió en cuartel durante muchos años. Por Obregón, el 8 de julio de 1914. Y el seminario después pasó de nuevo a otros domicilios muy variados en la ciudad. También clandestinos. También un tiempo clandestinos, otras veces abiertos, según los tiempos y según el jefe. Los vientos que soplaban. Sí, según luego viene el conflicto cristero. Durante el conflicto cristero, el seminario ya había ocupado algunos lugares un poco más funcionales. Para ese tiempo tenía ya sedes acá por San Sebastián de Analco, y tenía otras casas, y también de esos lugares son expulsados, se cierra el seminario, incluso los cultos se suspenden durante la guerra que se llama cristera, y después el seminario ocupa una casa grande que había sido de los, si no me equivoco, de los juaninos acá por Belisario e Industria, sí. ¿A quiénes atendían ahí los juaninos, padre? A los que estaban un poco enfermos de sus facultades, sí. Después ahí se concentró prácticamente todo el seminario en medio de muchas incomodidades, y de ahí luego se va a crear el seminario mayor, el actual seminario mayor de Chapalita, que entra en funciones en 1950. Después, en el 64, se va a crear lo que se llama el seminario menor, le llamaban entonces seminario menor nuevo. Ahora no tanto, porque está cumpliendo ya 50 años. Es el que está acá por Las Torres. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Todo esto se debió al trabajo y al empeño del señor cardenal Garibay Rivera. Él fue el reorganizador, el restaurador de la iglesia de Guadalajara, inmediatamente después de la persecución religiosa. Padre Miranda, ¿qué tipo de sacerdotes fundaba, formaba, instruía, capacitaba el seminario cuando inició ahí, frente a la rotonda de los jaliscienses ilustres?
¿Y qué tipo de sacerdotes está formando el seminario de cara al siglo XXI? Bueno, entonces se buscaba formar los sacerdotes adecuados a las necesidades del tiempo y sobre todo sacerdotes formados en lo que se llamaba entonces en las ciencias humanistas y en la virtud, en las materias afines a su ministerio, a su trabajo. Todo lo relacionado con la celebración de los sacramentos, la administración de la parroquia, la dirección y la asistencia espiritual de los fieles. Todas las materias estaban encaminadas a ese fin, formar pastores para esas necesidades. Y se insistía mucho sobre todo en el perfil humanista. Tanto es así que había jóvenes que aunque no aspiraban al sacerdocio, asistían a clases al seminario porque sabían que era una formación humanística de primer nivel. Y más cuando los centros superiores habían desaparecido, sobre todo cuando se fueron los jesuitas y luego después cuando vino la supresión de la universidad, pues como centro de educación superior, en la ciudad prácticamente nada más quedó el seminario, entonces sí tenían la presencia de estos alumnos. Precisamente de algunos nombres, Padre Miranda, nos gustaría conocer figuras de la vida pública de Jalisco que pasaron por las aulas del seminario. Si te parece, Marcos, lo dejamos en suspenso, hacemos una pausa, esto es cara a cara, y la contesta que nos la Miranda. conteste el vicerrector del Seminario Diocesano de San José de Guadalajara. Regresamos.